Aviso, yo solo traduzco y hago audio de las historias, tanto la historia como los personajes e imágenes no son de mi autoría, todos sus derechos a sus respectivos creadores, espero que lo disfruten, sin más demora continuemos. Capítulo 1 Prólogo. Tú y yo somos mortales, nacidos en este mundo. Trabajan sin descanso durante todo el día, sin un solo momento de descanso. Como no soy inmortal, inevitablemente tendré pensamientos impuros. Dejemos de lado la moral y pongamos el beneficio en el centro. Recuerda el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network. Dukan. Como el canto no estaba mal, al menos no desafinaba, y resonaba en el pequeño tranvía. El conductor se entretenía mirando la calle bajo las tenues farolas. ¿Alguna vez has visto una ciudad a la 1 de la madrugada? Yo la veo todos los días después de salir del trabajo. Eso es lo que pensaba el cantante. Pensaba que pasaría el resto de su vida como un animal, pero cuando cruzaba un cruce de caminos, una cegadora luz de niebla apareció de repente a su izquierda. Lo que siguió fue un sonido de bocina grave que casi destrozó los tímpanos, como el mugido de una vaca. La luz brillante y el ruido fuerte pillaron al conductor desprevenido, sin darle tiempo a reaccionar. El conductor simplemente mantuvo su postura al volante, girando la cabeza para mirar hacia la izquierda. Ah, entonces es un artefacto de un viajero en el tiempo, un camión grande. Cuando se dio cuenta de lo que se le venía encima, el enorme impacto fue como el de un percutor golpeando el fulminante de una bala de cañón. La batería en la parte inferior del carrito explotó instantáneamente, emitiendo una ráfaga de chispas. Los camiones no se detuvieron porque estaban en una zona suburbana. No había ni una sola cámara de vigilancia en los alrededores, y no había otros coches en la carretera, así que encontrar una cámara de salpicadero no habría servido de nada. Para cuando llegaron los bomberos, las fotos del lugar del accidente ya se habían vuelto virales en internet. El fuego se había extinguido hacía rato, y un coche, reducido a cenizas, yacía desolado en la carretera. En la zona del asiento del conductor, se puede apreciar vagamente una marca ligeramente diferente al resto. Es la última prueba de que cierto animal existió alguna vez en este mundo. El único que se preocupaba por él era su jefe, que era como una bestia de carga. Como alguien había faltado al trabajo sin justificación durante los días siguientes, dejando a nadie que hiciera el trabajo o lo entregara, el jefe de equipo estaba furioso. Finalmente, se envió un aviso de rescisión de contrato a la casa vacía con una hipoteca a 30 años. Meses después, los agentes de ejecución hipotecaria del banco la tiraron a la basura. A nadie le importa el propietario de la vivienda, que ha perdido el contacto con ellos. Cruzando China, cuando el feliz vaquero volvió a abrir los ojos, no vio su familiar asiento del conductor, ni tampoco vio grandes camiones ni luces deslumbrantes fuera de la ventana. En cambio, bueno, incluso la ventana es diferente ahora. Se sentía como si estuviera sentado en un sillón de masaje, con la espalda y los costados firmemente envueltos a su alrededor. Justo frente a él había un escudo transparente, ligeramente convexo y de forma ovalada, que era su única ventana al mundo exterior. Me costaba un poco girar la cabeza, pero aún podía mover los ojos. Miré a mi alrededor y sentí como si estuviera en un espacio confinado, dentro de mi limitado campo de visión. Entonces, al mirar por la ventana, solo había oscuridad, salpicada de estrellas centelleantes. ¿Es de noche? Fue solo un vistazo fugaz. Un planeta con meteoritos y anillos estelares pasó velozmente por la ventana a una escala inimaginablemente enorme. Esto, el cielo nocturno no tiene el tipo de escena que solo se ve en planetarios o películas, ¿verdad? Observando atentamente la escena fuera de la ventana, viendo pasar de vez en cuando los enormes cuerpos celestes y la luz cegadora en la distancia, esto les recuerda a los atrapados adentro algo que sucedió no hace mucho, las luces antiniebla en la parte delantera de ese gran camión. Siente tus extremidades. Aunque te sientas como si estuvieras apretado en un contenedor acolchado, al menos no te han privado de la capacidad de moverte. Simplemente, moverse es muy difícil. Con gran dificultad, logré liberar mi mano derecha y la levanté frente a mí. Era evidente que no era mi brazo. O, para ser más precisos, era evidente que no era un brazo apropiado para mi edad. De complexión robusta y baja estatura, con una piel tan perfecta que brillaba con un lustre aceitoso, lo que hacía imposible dudar de la elasticidad de dicha piel. Este estado de salud extrema, incluso de perfección, no aparecería en una vaca o un caballo que sufre privación crónica del sueño. Por no mencionar que la proporción no es la de un adulto. ¿Acaso he reencarnado? ¿He transmigrado? ¿O he poseído un cuerpo y he vuelto a la vida? Pero no tengo ningún recuerdo adicional en mi mente.
Ni siquiera sé cuál es mi situación actual. A juzgar por lo que se ve desde la ventana de observación, no se trata ni de un mundo cuántico extravagante ni de un mundo metafísico extraño y magnífico, sino muy probablemente de algún tipo de espacio cósmico. Es imposible saber dónde estoy. Al fin y al cabo, si esto es realmente el espacio exterior, el universo es tan vasto que no sería sorprendente encontrarme en cualquier rincón del mismo. Otro enorme cuerpo celeste pasó fugazmente por la ventana de observación. Por sus franjas marrones y blancas y una gran mancha roja que parecía un ojo, se parecía muchísimo a una imagen de Júpiter que recordaba. Entonces, ¿hay una alta probabilidad de que esté en el sistema solar? Entonces el planeta con anillos que vimos antes podría ser Saturno. A juzgar por esta secuencia, es muy probable que la dirección en la que estoy volando me lleve directamente a la Tierra, o al Sol. De acuerdo. No veo ningún timón ni dispositivo de control, ni siquiera un panel de control. Así que no puedo determinar si lo que estoy sentado es controlable o si está siendo atraído por la gravedad del Sol. Si es lo primero, me iré a casa. Si es lo segundo, volveré a mi pueblo natal a vender huevos de patos salados. ¿Acabas de transmigrar solo para enfrentarte a la muerte de nuevo? No, tal vez esta sea una versión de ciencia ficción del puente de la indefensión. En resumen, como cualquier persona de clase trabajadora, dejé de pensar en cómo salvarme. De todos modos, la tapa del ataúd aún no está cerrada, así que preocuparse por estas cosas ahora es inútil. Además, ya había inspeccionado su entorno. No había dispositivos de control a la vista y apenas espacio para moverse. Se sentía como si estuviera en una cápsula de escape o en algún tipo de nave espacial. Se desconoce el exterior. Pero en cuanto al interior, no da la impresión de ser de alta tecnología. Podría ser similar a la práctica que se ve en algunas películas y series de ciencia ficción, donde las personas son colocadas en ataúdes y arrojadas al espacio exterior después de morir. ¿Se trata de un entierro en el mar en la era de los descubrimientos, o de un entierro espacial en la era espacial? Debido a que el propietario original de este cuerpo falleció, tuve la oportunidad de hacerme cargo del mismo. ¿O es que en realidad eres un Saiyajin, metido en una cápsula espacial individual y dejado caer en un planeta atrasado para conquistarlo? Desafortunadamente, no podía sentir si tenía cola o no, y como mi cuerpo estaba firmemente sujeto al asiento, no podía extender la mano para tocarla o comprobarlo. Hablando de Dragon Ball, no puedo evitar quejarme del diseño de personajes de Akira Toriyama. Aunque menosprecian la fuerza militar de la Tierra, afirmando que incluso un bebé podría conquistarla, lo que intentan es resaltar la brecha que existe entre los Saiyajin y la Tierra. Pero si envías a un bebé que ni siquiera entiende la situación, ¿cómo sabrá que está allí para vencer? Quizás bastaría con darle un chupete. Si bien en el manga de Dragon Ball no se utilizan chupetes para someter a los personajes principales, el efecto es prácticamente el mismo. Este tipo de ambientación, plagada de fallos, solo podía ser producto de aquella época. Si hubiera sido 10 años después, o en el nuevo siglo, no habría existido esta trama de un bebé conquistando el mundo. Es como si el rey demonio enviara a su hija a luchar contra el grupo del héroe. Este acto de condenarse a sí mismo es prácticamente como izar una bandera para que su hija lo asesine. ¿De verdad crees que todas las mujeres son como mariposas, mareadas después del matrimonio, y del tipo que está dispuesto a traicionar a sus propias familias? ¡No! La mayoría de las mujeres son como la emperatriz Lu. Quieren convertir el imperio de la familia Liu en el imperio de la familia Lu. Su filosofía es: lo tuyo es mío, y lo mío sigue siendo mío. En medio de una avalancha de quejas, las personas que se encontraban en la cápsula de escape, o pequeña nave espacial, vieron a través de la ventana de observación la mitad de un planeta azul como el agua, y este no dejaba de hacerse cada vez más grande. Se le describe como medio planeta porque la otra mitad es negra y se encuentra en el lado opuesto al Sol. Sin embargo, desde esa mitad negra se puede ver iluminación artificial a gran escala, lo que hace que la oscuridad sea menos intensa. Vaya, parece que hemos entrado en la era tecnológica. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por enfrentarnos a gente primitiva que come carne cruda y bebe sangre, ni a gente medieval que, sin pensarlo dos veces, ataba a la gente a la hoguera nada más aterrizar. Tras orbitar la Tierra, pasando por numerosos satélites artificiales en órbita alta, los ocupantes de la cabina olvidaron investigar sus orígenes y simplemente observaron cómo su pequeña nave espacial se precipitaba hacia la atmósfera. Las chispas producidas por la intensa fricción tenían de rojo intenso la vista desde la ventana de observación, pero la cabina seguía siendo confortable.
Incluso la turbulencia que suele representarse en las películas parecía inexistente y, por supuesto, no se percibía ningún cambio en la fuerza G. Solo con esto, podemos deducir que la tecnología de la nave en la que viajamos es mucho más avanzada que la de la Tierra en la que vivíamos. De lo contrario, sin un traje espacial, moriríamos torturados. Pero esa idea se descartó rápidamente. Porque este aparato no aterrizó utilizando el sofisticado y estable método de despegue y aterrizaje vertical. En cambio, encontró un lugar y lo arrolló. De acuerdo, este método de aterrizaje es muy rudimentario, pero la diferencia de altitud que no se percibe en el interior dificulta juzgar si el nivel tecnológico de este aparato es alto o bajo. O mejor dicho, una de mis ideas es correcta. Esto no es una nave espacial, sino más bien una cápsula de escape, un ataúd espacial o algo parecido. Entonces, ¿qué soy? Espero que no veamos pronto una escena clásica. Un grupo de monos, mostrando claramente características evolutivas, saliendo a rastras de este ataúd cósmico. ¿Ha regresado a una tierra futura donde los simios han llegado al poder y la humanidad ha caído? Afortunadamente, el escenario que había imaginado no se materializó. Poco después, llegó un grupo de personas modernas, abrieron la escotilla y salieron de la misteriosa nave espacial. El lugar de aterrizaje era en plena noche, en un sitio donde caía una fuerte nevada. Un grupo de hombres corpulentos, vestidos con gruesos abrigos blancos, hablaban en un ruso ininteligible. Estaba a punto de decir Boncho, compañero de armas para saludar a la otra persona, pero lo que salió de mi boca fue un fuerte gemido. Aunque la persona lloraba, una vez liberada de los cojines, finalmente comprendió su situación. Su baja estatura no indicaba que fuera enana. Simplemente era un bebé. Y encima, capítulo 2. El asentamiento en Siberia P. ¿Los extraterrestres tienen derechos humanos? Ah. Cuando las naves de guerra están inmóviles en la órbita terrestre, con todos sus cañones apuntando al suelo, los extraterrestres no tienen absolutamente ningún derecho humano. Incluso pueden negociar para obtener poder imperial. Pero si un solo individuo llega a la Tierra, y mucho menos si se respetan los derechos humanos, su trato será prácticamente el mismo que el de un ratón de laboratorio. Esta es la razón por la que el transmigrador con nombre Enclave en Odin se encuentra actualmente en este entorno. Una habitación oscura y cerrada. Recuerda el dominio original del sitio web. Dukan, como el ambiente distaba mucho de ser cómodo. Consistía simplemente en una cama, un lavabo y un inodoro. Era muy similar a la atmósfera de una celda de prisión en esas películas y series de televisión que había visto. La razón por la que solo digo que el ambiente es similar es porque las cárceles comunes no se esfuerzan tanto en pintar todo de blanco, cambiar las sábanas por blancas o fregar los lavabos y los inodoros de acero hasta que parezcan espejos. La habitación era incluso más grande que la casa que compré con un préstamo a 30 años en mi vida anterior. Pero estaba sin amueblar y no tenía divisiones, por lo que el interior era tan simple como una cáscara vacía. Además, en Odin ni siquiera tenía autoridad para encender o apagar las luces de esta habitación. Los interruptores de luz los controlaban los investigadores con batas blancas que estaban afuera. Nuestra protagonista solo ha usado 2 atuendos desde niña. O desnuda o con un mono blanco de corte recto. La única diferencia entre ella y la bata quirúrgica de un paciente de hospital es que no tiene que mostrar sus nalgas. Durante la infancia, hay personal que ayuda a administrar los productos lácteos. Pero después del destete, la comida se convierte en la misma ración nutricional sin cambios. No es ni saciante ni apetitosa. Su celda estaba demasiado limpia. Ni siquiera podía atrapar cucarachas, ratas o lagartijas para comer. Lo único que encontraba eran excrementos sin tirar de la cadena en el inodoro. Vale, esto es demasiado complicado. Los transmigradores aún no tenemos tanta hambre, así que simplemente tiraré de la cadena. Al menos esto es algo que puedo controlar. No me llevaron con la bata blanca y me obligaron a vivir con excremento. En resumen, aparte de las comidas y de encender y apagar las luces para indicar el paso del día, no había nada más a la vista para saber la hora o contar los días. La temperatura se mantuvo prácticamente inalterada, y la temperatura ambiente se conservó a un nivel constante, por lo que los cambios propios de la primavera, el verano, el otoño y el invierno no fueron perceptibles. De todos modos, con esa falda recta que prácticamente no cubría nada y la fina manta sobre la cama, no se resfriaría ni se enfermaría. Hablando de enfermedades, la verdad es que no he estado enfermo en todos estos años. Da igual si es una enfermedad grave o leve. Pero tampoco puedo decir que esté sano.
casi siempre estoy en un estado de salud regular, sin pasar hambre ni estar completamente saciado. La comunicación con los demás era prácticamente inexistente. Salvo para análisis de sangre y exámenes médicos periódicos, nadie tenía contacto con él. Incluso cuando había otras personas en su presencia, estas eran muy cuidadosas con sus palabras y acciones, procurando no revelar información innecesaria. Por cierto, la limpieza de la celda la hicieron otras personas mientras yo estaba fuera para un chequeo médico. Independientemente de las marcas u objetos que desee dejar, incluyendo la comida sin consumir que haya dejado intencionalmente, todo se limpiará en este momento. O tal vez se lo lleven para investigación. Después de un tiempo, las personas que estaban encerradas dejaron de hacer esas cosas innecesarias. Al principio, el extraterrestre que había sido transportado hasta allí no podía entender por qué nadie quería hablar con él ni intentar averiguar nada. Más tarde lo comprendí. La comunicación se basa en que la otra persona posee información que desea conocer. ¿Qué información importante podría tener en mente alguien que fue encontrado siendo un bebé? Exploremos cómo sería viajar por el espacio siendo un bebé en esa nave espacial. ¿O deberíamos interrogarlos sobre la tecnología de su planeta natal? ¿De verdad esperas que una criatura con recuerdos infantiles te haga esa pregunta? Así que lo verdaderamente valioso de mí mismo es, en realidad, la nave espacial que me trajo a la Tierra y yo mismo como un extraterrestre. No me extraña que todos me traten con tanta cautela, como si me enfrentara a un enemigo formidable. Casi todas las personas que estén en contacto cercano contigo llevan trajes protectores herméticos. A quienes llevan batas blancas solo se les puede ver a través de grandes ventanales. Llevo un tiempo pensando en charlar con ellos, expresarles mis sentimientos sobre haber nacido bajo la bandera roja y mi anhelo de grandes figuras y una sociedad armoniosa. Teniendo en cuenta que he experimentado algo tan absurdo como viajar en el tiempo, algo que solo ocurre en las novelas, es difícil decir si esta tierra es la tierra que conozco. Aunque lo que vi era una raza eslava común y corriente, no algún simio, gorila o babuino, el idioma que hablaban sonaba como ruso, no como el idioma de las águilas, ni japonés ni alemán. Pero realmente no me atrevo a apostar a si sus bisturíes caerán si descubren que obtuvieron información sobre la tierra de quién sabe dónde. Porque en un entorno tan aislado, el hecho de que todavía exista una forma de obtener información del mundo exterior hace que cualquiera quiera encontrar una razón para ello, independientemente de si es correcta o incorrecta. Si, por algún desafortunado giro del destino, describes la situación o la persona equivocada, entonces no tendrás más remedio que analizarla, aunque no quieras hacerlo. Como dice el refrán, los extraterrestres muertos son los mejores extraterrestres. En una sociedad armoniosa, la única forma de sobrevivir es evitar desafiar la mano dura de las autoridades. Las personas acostumbradas a la sumisión y a trabajar jornadas extenuantes, casi como si fueran agentes de seguridad privada, no son tan románticas como los franceses, que se rebelan con facilidad. Tras una vida de duro trabajo, finalmente se dan cuenta de que ser cuidados por una mujer mayor es la mejor opción. Aunque ya no vivo al cuidado de una tía, y no tengo anime para ver, juegos para jugar, un teléfono con el que charlar, ni bebidas azucaradas, comida frita ni kebabs para reconfortar mi alma, no tengo nada de qué quejarme. Pensaba que este aislamiento, con sus revisiones médicas y análisis de sangre periódicos, continuaría hasta que muriera de causas naturales. Pero las cosas cambiaron cuando mi cuerpo alcanzó una fase de estancamiento en su desarrollo. Los médicos con batas blancas parecían haberse liberado de algún tipo de restricción y estaban haciendo todo lo posible por experimentar con extraterrestres. Heridas por aplastamiento, cortes, heridas punzantes, quemaduras. Se empleaban todo tipo de técnicas de tortura, algunas insólitas, otras jamás oídas. Los instrumentos de tortura eran, por supuesto, increíblemente diversos. El propósito de los médicos no era, desde luego, interrogar a nadie. Su objetivo era la tortura misma. O mejor dicho, querían conocer con más detalle las funciones corporales de los extraterrestres, como sus capacidades regenerativas y sus sistemas inmunitarios. Por ejemplo, en el caso de la electrocución, la resistencia no es un factor a considerar. Los técnicos simplemente intentan determinar qué voltaje quemará la zona de contacto o dejará inconsciente a una persona. Inicialmente, las lesiones eran leves y los experimentos se realizaban en diferentes partes del cuerpo, como las extremidades y el torso. Posteriormente, las lesiones se volvieron cada vez más graves, llegando incluso a fracturar huesos de brazos y piernas, con el fin de comprobar la capacidad de regeneración ósea.
Como persona que ha experimentado la transmigración, nunca había vivido algo así. Antes de mi transmigración, lo único que sufría era la acumulación de diversas formas de fatiga y estrés mental, junto con ansiedad por la vida. Eso era todo. Mirando hacia atrás, esa presión realmente fue insignificante. Al menos pude relajarme, aceptarla y adaptarme a ese tipo de vida. Pero el daño físico directo es una historia completamente distinta. Además, dado el empeoramiento progresivo de los daños, aunque actualmente solo se trata de daños no permanentes que pueden curarse, no sería sorprendente que en cualquier momento se produjeran dislocaciones de extremidades o la extirpación de órganos. O tal vez empiecen a tratarse a sí mismos como una mezcla venenosa, con todo tipo de bacterias y virus causando estragos en ellos. En definitiva, se trata simplemente de elegir entre preparar una muestra biológica o una muestra para portaobjetos. Lamentablemente, la decisión no está realmente en tus manos. Pero, sinceramente, es difícil decir qué es más doloroso. El aislamiento y la soledad de crecer o este implacable tormento físico. La aventura isleña de Tom Hanks al menos tuvo a Wilson como compañía. Pero él mismo no tenía nada. Si no fuera por los recuerdos de mi vida pasada que aún persisten en mi mente, y por las películas, animaciones, novelas, música y otras obras artísticas o de entretenimiento que alguna vez fueron consideradas veneno para la mente y que aprecio y recuerdo repetidamente, realmente no sé cómo habría sobrevivido a ese período sin volverme loco. Pero el tormento físico que les infligían no hacía más que empujar al transmigrador, ya de por sí mentalmente frágil, de un abismo a otro. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Estudié con diligencia durante más de una década y, tras incorporarme al mundo laboral, me he convertido en un trabajador experimentado. Sin embargo, aún cargo con graves pecados. ¿Acaso el rey del infierno me obliga a pagar por esto de una manera tan trágica en esta vida? Ni siquiera el transmigrador cuyo nombre en clave era en uno Odín sabía con exactitud cuánto tiempo llevaba en este mundo. Lo único que sabía era que, a partir de cierto día, las luces no se apagaron y no le entregaron comida. Se sentía abandonado. Aunque el grifo estaba lleno de agua, el hambre provocada por la falta de otras fuentes de alimento seguía agonizando a este cuerpo, que sufría desnutrición y sufrimiento crónicos. Su brazo aún estaba enyesado. Además, las luces nunca se apagaban. Si bien no eran tan brillantes como las luces de alta potencia utilizadas para la tortura, el agotamiento mental provocado por la incapacidad de descansar adecuadamente llevaba a las personas al límite. En momentos como estos, la gente siente una nostalgia perversa por los días en que, no hace mucho, eran torturados hasta el punto del éxtasis. Si alguien lo oía, tenía ganas de gritar en el dialecto de su pueblo: mátenme o tortúrenme, vengan a por mí. Pero al menos denme una última comida antes de que me decapiten. En este lugar miserable, ni siquiera se pueden desenterrar raíces de hierba, roer la corteza de los árboles o comer arcilla. Fue solo en ese momento cuando recordó que podía comerse su propia carne. Pero, además de la poca carne que le quedaba para roer en esas manos o pies flacos, ya no tenía fuerzas para morder, así que ni siquiera podía comerse a sí mismo. El proceso de pensamiento se interrumpió sin previo aviso y, de repente, me desmayé. Tanto mi ritmo cardíaco como mi respiración se fueron ralentizando gradualmente. Esta afección progresa hasta que el corazón deja de latir por completo y la persona deja de respirar. Lo único positivo es que la persona ya ha perdido el conocimiento y no tiene que experimentar esta muerte lenta. En mi vida pasada todo era mejor. Cuando me di cuenta, al instante siguiente ya no sentía absolutamente nada. Mi último recuerdo de esta vida fue simplemente Capítulo 3. Diario del director. Instituto Secreto de Investigación número 40, 12, 01, 91, Siberia. Diario del director Peter Roslov. 20 de abril de 1970. Hace unos días, se descubrió un meteorito gigante cayendo en Siberia. Las fuerzas de la guarnición local, tras realizar una investigación in situ, descubrieron una nave espacial avanzada cuya tecnología claramente no pertenecía a mi país ni a Estados Unidos. En su interior se encontró un bebé. Recuerda el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network Ducancom. Siguiendo órdenes del alto mando, se estableció un instituto de investigación extraterrestre en las inmediaciones del lugar donde se estrelló la nave espacial. El bebé, cuyo nombre en clave era Alien 1, fue protegido y estudiado en secreto. 26 de junio de 1974. Un idiota se atrevió a sugerir diseccionar nuestro único espécimen vivo. ¿Cómo es posible que este tipo haya sido asignado a mi instituto de investigación?
¿Acaso algún alto funcionario del fuerte Kremlin hizo que una prostituta diera a luz a un hijo y luego lo metió en mi instituto para ganar antigüedad? Que se vaya al infierno ese idiota. En lugar de aportar más fondos para la investigación, quiere malgastar los escasos recursos disponibles de golpe. Ese tipo debe ser un espía estadounidense para hacer una propuesta tan estúpida. Voy a denunciar a ese tipo y a pedirle a Kercher que investigue a ese desgraciado. Necesitamos averiguar a qué mujeres fecundó con su esperma y erradicar por completo esta estúpida estirpe. 14 de agosto de 1976. Alien One ya tiene 6 años. Las observaciones de su período de crecimiento muestran que es similar al de un humano, y diversas características físicas también respaldan esta afirmación. La única incógnita es cuánto come. Un investigador sugirió proporcionarle una nutrición abundante para ver hasta dónde podía crecer. Sin embargo, otro grupo de investigadores teme que, si se permite que Alien Una crezca sin control, podrían producirse algunos cambios incontrolables. Los mutantes ya han causado suficientes problemas. Hasta que se encuentre un buen método de control, limitar el desarrollo de Alien One es la opción más adecuada. En cuanto a las opiniones de ambas partes, prefiero adoptar la postura conservadora. Además del temor a que las cosas se salgan de control, esta es la única muestra en vivo disponible. No quiero presionarme innecesariamente debido a expectativas impredecibles y, por lo tanto, perder esta valiosa muestra. Esto no es lo mismo que el experimento de invocación de demonios llevado a cabo por rebeldes rusos en 1944, en colaboración con la Alemania nazi, en la costa escocesa. La intención original era invocar a un poderoso dios demonio para sembrar el caos en lo profundo de los territorios aliados. En cambio, solo invocaron a un bebé demoníaco. ¿Es esto una broma? Se dice que el bebé ha sido entrenado por científicos estadounidenses para ser un soldado que luche contra fuerzas sobrenaturales. Usar demonios para este tipo de cosas es perfectamente razonable. Pero el que tengo yo es solo un extraterrestre. Nadie puede esperar que sea tan poderoso como un demonio. ¿Entrenarlo para ser soldado? Que los idiotas que propusieron esto se queden con los fondos del programa Soldado de Invierno o del Salón Rojo. Solo aceptaría semejante disparate si hubiera más fondos disponibles para brindar protección. 19 de febrero de 1980. Los altos mandos quedaron bastante insatisfechos con los resultados del Instituto de Investigación. Hasta el día de hoy, todavía no han podido descifrar la tecnología del módulo de vuelo ni replicar sus materiales. Tampoco lograron extraer ningún valor realmente destacable de Alien 1. El suero del supersoldado había abandonado hacía tiempo cualquier material que pudiera obtenerse del Alien 1, porque ni su sangre ni su líquido cefalorraquídeo poseían efectos de superpotenciación en los humanos. Además, a juzgar por las imágenes de rayos X del Alien 1, si médicos desinformados las estudiaran, simplemente dirían que se trata de un esqueleto humano de lo más común. Si les mostraran otros signos físicos, probablemente solo concluirían que se trata de un niño con desnutrición crónica. De hecho, si no supiera que este niño era un extraterrestre que se estrelló contra la Tierra en una nave espacial avanzada, habría llegado a la misma conclusión. Pero ahora, no puedo evitar cuestionar esta afirmación. Para verificarlo, llegué incluso a utilizar mis contactos para preguntar a los soldados que estuvieron entre los primeros en descubrirlo. Basándome en varios indicios, no puedo evitar sospechar que estas personas intercambiaron a los extraterrestres dentro de la nave espacial. Lo que el Instituto de Investigación encontró fue simplemente un niño humano común y corriente. Sin embargo, tras el contrainterrogatorio, la única conclusión a la que se llegó fue que el Alien 1 sí fue sacado de esa nave espacial. ¿Acaso esto intenta decirme que la humanidad se originó en el espacio exterior, un cuento de hadas de ciencia ficción, es cierta? ¿O intenta demostrar algo más? Lamentablemente, las discusiones filosóficas no han dado resultados satisfactorios. Necesito presentar algo más convincente. 30 de septiembre de 1983. Aunque la Patria no participó directamente en la guerra contra los mutantes en Egipto, obtuvo indirectamente una cantidad considerable de información, especialmente en lo que respecta a las diversas y aterradoras habilidades mostradas durante la batalla. Como resultado, todos los institutos de investigación sobre superpoderes recibieron instrucciones de las autoridades superiores, y el progreso de nuestro instituto fue nuevamente criticado. Más de una década de inversión no ha dado ningún resultado. ¿Acaso estos idiotas quieren oír algo como: reemplazar tu propia sangre con sangre virgen te permitirá permanecer joven para siempre? Y luego me exprimirán hasta la última gota de mi única muestra.
¿Por qué no van a estudiar a algunos vampiros? Hay muchísimos en Europa del Este. Creo que Alien 1 debe contener los secretos de la evolución humana, de lo contrario su apariencia y diversas características físicas no serían tan similares a las nuestras. Todavía no he encontrado el punto de partida adecuado. O quizás sea porque la tecnología actual no permite observar lo que deberíamos. Tal vez debería empezar por la genética y explorar algo más sutil. De lo contrario, simplemente no puedo imaginar que una raza alienígena cuya tecnología les permite utilizar pequeñas aeronaves para viajar por el espacio no considerara desarrollar biotecnología para prolongar la vida y mejorar los cuerpos físicos. Los secretos de ese cuerpo son sin duda más valiosos que esa cabina de avión. Para que la investigación pudiera continuar, tuve que llegar a un acuerdo con mis superiores y entregar la nave espacial alienígena. El Instituto de Investigación aún no ha logrado realizar la ingeniería inversa completa de la tecnología de la nave espacial. La razón principal es que, aparte del muestreo necesario, no quiero causar demasiado daño. Mi enfoque es el mismo que con Alien 1. Sin embargo, los altos mandos no parecían aprobar este enfoque. En particular, el Plan de Defensa Estratégica de Estados Unidos, anunciado en marzo, que decidía desarrollar enérgicamente las capacidades militares en el espacio ultraterrestre, aumentó aún más la preocupación de los altos mandos respecto al progreso de los materiales y planes relacionados. Para poder continuar la investigación sobre Alien 1, la entrega de la nave espacial alienígena fue una concesión inevitable. Al mismo tiempo, también se reasignarían los investigadores pertinentes y se optimizaría la estructura organizativa del instituto. A cambio, la financiación del instituto no se dedujo directamente de la investigación de la nave espacial, sino que se redujo ligeramente. Esto permitió invertir más fondos en la investigación de Alien 1. Es de esperar que este coste conduzca a un avance significativo en la investigación. 8 de diciembre de 1986. El cambio de política de la dirección suena bien, pero no lo creo. Este informe no se centra en críticas específicas, sino que simplemente espero que no afecte al funcionamiento del instituto. Sin embargo, es evidente que esto es solo una ilusión. Para respaldar el cambio de rumbo, muchos proyectos ineficaces se vieron obligados a cerrar y los fondos se destinaron a otros fines. Lamentablemente, el Instituto de Investigación Extraterrestre fue incluido en la lista de vigilancia, y la presión para retrasar el proyecto era inminente. Afortunadamente, Alien 1 había llegado a la adolescencia y su desarrollo físico ya debería haber alcanzado cierta etapa. Por lo tanto, tuve que aceptar realizar algunos experimentos que no me habría atrevido a intentar en el pasado, utilizando métodos extremos para poner a prueba las funciones de su cuerpo. Espero que este cambio me traiga algún progreso. 7 de enero de 1988. Esta maldita política no solo afecta a nuestra patria, sino que también perjudica a nuestros aliados. A Alemania se le está aflojando el freno, ¿acaso nadie se da cuenta? El instituto también enfrenta problemas de financiación y suministro. El grano que antes se asignaba ahora debe comprarse con rublos, y el precio es cada vez más alto. Sospecho que si las cosas siguen así, la situación en la que se necesiten 500.000 marcos para comprar una barra de pan negro también se dará en mi amada patria. Por lo tanto, tuve que contactar con algunos viejos amigos y recaudar fondos y suministros a través de ellos. Existe un rayo de esperanza para Alien 1. Si bien sus habilidades curativas no están a la altura de las de los mutantes con capacidad regenerativa, puede recuperarse de las mismas heridas mucho más rápido que un humano normal, y la mayoría de las heridas no dejan cicatrices. Lamentablemente, el perfil genético del Alien 1 aún no se puede descifrar. Al ver esto, finalmente creo que lo que tengo en mis manos es un alienígena, y no un ser humano transformado y disfrazado de alienígena. Al menos con la tecnología genética actual, ninguno de los métodos probados puede replicarse en Alien 1. La única explicación razonable es que la estructura genética de Alien 1 difiere de la de los organismos terrestres. Sin embargo, este descubrimiento no logró convencer a los altos mandos de seguir invirtiendo. Simplemente dijeron que querían algo más práctico, como un suero de supersoldado que pudiera producir más soldados de invierno, o tecnología avanzada que permitiera llevar a cabo el proyecto Firefox. Solo puedo intentar utilizar los recursos a mi alcance para conseguir algo que permita que la investigación continúe. Era peligroso, y el origen de esos fondos parecía dudoso. Pero ahora no podía preocuparme por eso. El misterio de Alien primera como una diosa que se desvestía ante mis ojos. Simplemente le falta una llave, una inspiración, una oportunidad o alguna cosa al azar.
9 de noviembre de 1989. Maldita sea, ese muro se derrumbó. La supervivencia de Alemania Oriental pendía de un hilo. Las voces de duda ya no son tan frecuentes como antes, y solo circulan entre un pequeño grupo de élites visionarias. Incluso la gente común empieza a cuestionar su propia situación, preguntándose por qué no es tan maravillosa como la describen los líderes ni tan próspera como el mundo occidental. No puedo decir si la ruta fue correcta o incorrecta, pero estoy seguro de que cometí algún error. Espero que alguien con 2 dedos de frente pueda resolver esto rápidamente. Siento que estoy a un paso del éxito. Es un momento crucial y no puedo permitirme que me interrumpan. 1 de agosto de 1990. Maldita sea, maldita sea. Mis antiguos compañeros de la Checa me dijeron que soy objetivo de la KGB. Soy leal a mi país y a mis principios. Todo lo que hago es por un futuro mejor. ¿Qué derecho tienen a detenerme? ¿No se estaba elaborando algún plan? ¿Por qué tengo que ser yo quien sea eliminado? No me iré. Me quedaré hasta el final. Esta es mi obra maestra final y no la abandonaré fácilmente. La entrada del régimen. Capítulo 4. Exploradores. En verano, Siberia puede experimentar temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, pero eso ocurre en las regiones más meridionales. Dentro del círculo polar ártico, el frío es tan intenso que es necesario usar ropa de invierno para moverse al aire libre. Sin embargo, quienes están acostumbrados a este clima pueden salir vistiendo solo mangas largas y pantalones. Algunos jóvenes que habían regresado de la ciudad paseaban por la base de investigación siberiana que había sido abandonada recientemente. La base de investigación no es muy grande, y el grupo la recorrió en poco más de una hora. Teteras, tazas de té, hornillos de gas, lámparas de mesa, lámparas de escritorio, reflectores. Se puede decir que los evacuados solo se llevaron lo esencial, dejando atrás todas sus demás pertenencias personales. Estos artículos cotidianos pueden parecer insignificantes para la superpotencia manufacturera que es el Imperio Rojo, pero son bienes muy codiciados en esta pequeña aldea con escasos recursos en el círculo polar ártico de Siberia. Los archivadores, armarios y alacenas son en su mayoría de madera, aunque algunos son de hierro. Un armario de madera resistente puede sustituir a uno viejo. Los que ya estén destartalados se pueden usar como leña para el invierno. Los armarios metálicos se pueden desechar por separado. Búsqueda en Google Dukan incluso encontraron varias armas, tanto largas como cortas, así como un jeep que no arrancaba. Para su mayor sorpresa, encontraron un almacén de grano. Aunque no estaba completamente lleno, harina, conservas y otros artículos ocupaban aproximadamente la mitad. En particular, el suministro eléctrico interno y los sistemas de calefacción siguen funcionando correctamente. Incluso sin tener en cuenta los suministros abandonados, la base de investigación en sí misma es sumamente valiosa. Lamentablemente, no se encontró ningún archivo. Era como si se lo hubieran llevado todo. Si no fuera por el desorden dentro de la base y las señales de que había sido saqueada, uno sospecharía que las personas que estaban dentro solo se habían marchado temporalmente y que regresarían más tarde. Todas estas señales dieron a los jóvenes algunas ideas sobre la base, en lugar de centrarse únicamente en los suministros abandonados. A medida que la operación de búsqueda se adentraba más en la base, apareció a la vista un portal muy peculiar. Dado que no había señales de advertencia ni letras rojas llamativas, significa que no debería haber ningún peligro mortal detrás de esta puerta. Los jóvenes intercambiaron miradas y decidieron abrir la puerta. Naturalmente, se fijaron en la válvula giratoria de la puerta, que parecía un mecanismo para abrirla. Como era de esperar, la válvula de rueda controla varios pestillos en la parte superior e inferior de la compuerta. Además, la base había estado abandonada durante un tiempo relativamente corto, por lo que la válvula de rueda aún no se había oxidado y giraba sin esfuerzo. Una vez retirados por completo los pestillos, la gran puerta de hierro se abrió con un crujido penetrante. Lo que se ve a simple vista es una habitación amplia y luminosa, pintada en un blanco puro, sin rincones oscuros. El lavabo y el inodoro, de acero inoxidable gris hierro brillante, son los elementos más llamativos. Además de eso, había una persona tirada en medio de la habitación. ¿Cómo es posible que haya alguien aquí? ¿Esta persona está muerta o viva? Los jóvenes formulaban un sinfín de preguntas. Evidentemente, nadie tenía las respuestas. El hecho de que todos se comportaran de esta manera, como era de esperar, solo demuestra lo nerviosos que estaban. Al fin y al cabo, si una base que se creía completamente desierta encuentra de repente a alguien, nadie entraría en pánico.
Así que no les quedaba más remedio que seguir haciendo preguntas, con la esperanza de que alguien pudiera responderlas, para aliviar su tensión. Pero, ¿quién tiene la respuesta? Cuando finalmente se interrumpió el ciclo de preguntas sin respuesta, todos se miraron desconcertados. Finalmente, alguien lo suficientemente valiente se adelantó y examinó cuidadosamente a la persona que yacía en el suelo en una postura extraña en la habitación. El hombre era bastante alto, pero parecía extremadamente delgado, claramente desnutrido. Su piel era de un color pálido como la muerte, sin vida, y su cabeza casi calva estaba cubierta de cabello negro. Sus ojos apenas eran visibles, pues los tenía en blanco, de modo que solo se distinguía el blanco. No se observaba ningún movimiento evidente de su pecho al respirar, pero tampoco desprendía un olor penetrante. Comprobó si la persona que estaba en el suelo respiraba y luego le tocó el cuello, pero lo único que consiguió fue que la persona negara con la cabeza. Al presenciar esta acción, todos supieron que la persona estaba muerta. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejarlo aquí?, preguntó alguien. Todos se mostraron disgustados ante esta sugerencia. Uno de ellos dijo: pensaba usar esto como base secreta. ¿Dejar a un muerto dentro? Al final, fue el joven que había tomado la iniciativa y también el más osado quien dijo: venid a ayudarme, sacadlo y enterradlo. Acabemos con lo que ha pasado aquí. En Rusia y en el mundo occidental, por supuesto, no existe el concepto de entierro por la paz. Pero la forma más barata y limpia de deshacerse de un cadáver es, obviamente, cavar un hoyo y enterrarlo. La cremación requiere recolectar combustible, y el entierro requiere un ataúd resistente o una tumba especialmente preparada. Todo esto es más complicado que cavar una fosa para enterrar a los muertos. Si simplemente se desechara, las normas de higiene modernas sugerirían consecuencias desagradables como mal olor y brotes de enfermedades. Por lo tanto, enterrarlo en una fosa es la solución más sencilla. En este mundo increíblemente fantástico, donde abundan los rumores de mutantes, vampiros, hombres lobo y zombies, los muertos son, en realidad, lo menos aterrador. Siempre y cuando no se levanten. Así que, cuando se decidió enterrar el cuerpo, los jóvenes no se opusieron. 2 por las manos, 2 por los pies y 2 por la cintura, sacaron el cuerpo y lo enterraron. En cuanto a las herramientas para cavar, eran fáciles de conseguir. Aunque no todos las tenían, enterrar un cuerpo no era un gran problema. Solo se trataba de decidir a qué profundidad. Si se enterraba demasiado superficialmente, los animales salvajes lo desenterrarían fácilmente y se lo comerían. Si se enterraba demasiado profundo, sería un esfuerzo inútil. El cadáver era más pesado de lo que habían imaginado, e incluso 6 hombres fuertes se agotaron al cargarlo. Tanto fue así que, al salir de la base de investigación subterránea, no notaron los leves cambios que había sufrido el cuerpo tras haber estado expuesto a la luz solar. En Siberia, durante el verano, la luz del sol es un recurso preciado, ya que proporciona calor. Por lo tanto, el grupo no evitó el sol deliberadamente. Simplemente caminaron en línea recta hacia la arboleda que se encontraba fuera de la base de investigación. La base de investigación estaba situada a nivel del suelo, camuflada como un asentamiento común. Esto garantizaba que los satélites o cualquier método de reconocimiento a gran altitud desconocieran por completo la presencia de los espías locales. Cuando la base estaba en funcionamiento, incluso los vehículos que entraban y salían no eran camiones militares ni esos vehículos caros que no deberían estar en un lugar así. Por lo tanto, dada esta distribución, naturalmente habría una pequeña capilla y un cementerio, elementos esenciales de cualquier pueblo. Los jóvenes tienen la intención de enterrar allí a sus seres queridos. Aunque regresen los funcionarios del gobierno, probablemente no se molestarán en comprobar si este cementerio, ya sea un entierro encubierto o uno realmente utilizado, tiene una fosa adicional. Sin embargo, lo que no sabían era que, bajo el abrasador sol amarillo, el supuesto cadáver que tenían en sus manos Capítulo 5. Un paciente moribundo se incorpora repentinamente. Un segmento de ADN, incomprensible para los humanos, comenzó a funcionar, convirtiendo la luz solar amarilla, con su longitud de onda única, en una forma de energía y transmitiéndola por todo el cuerpo casi sin vida. No confundas este tipo de limpieza y transformación radical con algo bueno. Tal estimulación es como verter un balde de agua fría en aceite caliente, provocando que el aceite salpique y se desborde. La energía que se convierte no solo aumenta el nivel de fuerza del cuerpo, sino que mejora enormemente todos los aspectos de los sentidos y las funciones corporales, comenzando desde el nivel celular.
La suave brisa, como un ariete, golpea esa piel sensible y frágil, transmitiendo su fuerza hasta lo más profundo del cuerpo. No solo se sacuden los órganos internos, sino que también crujen los huesos. Pero estos daños se repararon en muy poco tiempo, y las partes reparadas resultaron incluso más resistentes que antes. Este frágil cuerpo se fortalecía constantemente en el ciclo alterno de destrucción y reparación. Este libro se publicó por primera vez en Taiwan Novel Network.com, lo que le brinda una experiencia de lectura sin capítulos con errores o desordenados. Y esos sonidos sutiles que la gente normal no percibiría, así como los sonidos de frecuencia ultra alta y ultra baja que están fuera del rango vocal humano, también están templando y fortaleciendo el tímpano y el nervio auditivo de la misma manera. Luego están el olfato, la vista y los sentidos del tacto y el dolor, distribuidos por toda la piel. Todos los sentidos interactúan con el mundo exterior a velocidades que superan la imaginación humana. Para poder procesar información sensorial tan compleja, las vías neuronales del cerebro están constantemente superando sus límites, fortaleciéndose y creciendo una y otra vez. Podría decirse que la forja del cuerpo de acero no era inevitable, sino más bien una mejora necesaria tras el fortalecimiento de estos supersentidos para soportar la retroalimentación. Sin el cuerpo de acero, sería imposible resistir la presión ejercida por estos supersentidos. Es como usar un chasis y un eje de transmisión hechos de bambú. No se puede aprovechar un motor de Fórmula 1 de 800 caballos de fuerza ni el agarre de los neumáticos. Al final, el coche se desmoronará, no logrará resultados espectaculares. Estas células extremadamente sensibles se adaptan a las secuelas de su hipersensibilidad mediante un constante autorrefuerzo. Al mismo tiempo, las células, tras ser fortalecidas varias veces, también han adquirido funciones ligeramente diferentes. Sin embargo, estas funciones deben desarrollarse adecuadamente. Es como si el motor de un coche es lo suficientemente potente y la apariencia y las piezas están bien combinadas, un coche también pudiera funcionar como una lancha rápida o un avión. Sin embargo, si el proceso de fortalecimiento hubiera tenido un período de adaptación prolongado, la persona que se estaba fortaleciendo podría no haber sufrido tanto. Pero, como ya se mencionó, esto es como echar agua fría en una olla de aceite caliente. La reacción es violenta y rápida. El dolor que provoca es inimaginable para quienes no lo conocen. Peor aún, todas las mejoras mencionadas son meras mejoras físicas. Si bien las células cerebrales se fortalecen, la forma de pensar no cambia ni se desarrolla como resultado. Es como si una supercomputadora con software de sistema 2 antiguo intentara ejecutar un juego ARA. El hardware podría soportarlo, pero sin el software y los controladores de hardware adecuados, todo será en vano. Si bien el cerebro posee mecanismos de apagado, como por ejemplo la provocación de un desmayo, estos se producen cuando el cerebro está sobrecargado y no se consideran un verdadero apagado o reinicio. Sin embargo, si bien una persona que experimenta un cambio posee un cerebro y células nerviosas extraordinarias capaces de procesar esta información, su proceso de pensamiento no se modifica en consecuencia. Por lo tanto, un cerebro que no ha sido llevado al límite no exhibirá, naturalmente, tal comportamiento. Lo que le está sucediendo ahora es un cúmulo de mensajes caóticos que se entrelazan en su mente. Sus nervios ópticos y auditivos se cruzan, y sus áreas olfativa, de memoria y emocional compiten por espacio. Esto es diferente a experimentar simplemente confusión de memoria o estímulos externos excesivamente fuertes que sobrecargan los nervios, provocando que envíen mensajes de advertencia a través del dolor. Sinceramente, la situación de quienes han experimentado cambios es aún peor ahora. Sus cerebros no funcionan correctamente. Al contrario, hacen cosas que los perjudican. Esto se debe a que sus órganos y músculos, ya de por sí fortalecidos, son lo suficientemente resistentes. De lo contrario, bajo el dominio de un cerebro caótico, también podrían haberse rebelado. Afortunadamente, no ocurrió lo peor. Todo su cuerpo parecía estar controlado por el instinto, lo que le permitía funcionar con normalidad, como un ser humano. Sin embargo, todavía presenta síntomas mínimos y no se ha manifestado por completo. Por lo tanto, aquellos jóvenes rusos que transportaban el cadáver no se dieron cuenta de que lo que llevaban estaba a punto de explotar. Al llegar a su destino, arrojaron bruscamente el supuesto cadáver al suelo. Acto seguido, el grupo comenzó a buscar un lugar y herramientas para enterrar el cuerpo. La corriente de aire durante el movimiento y las partes a las que se sujetaban los jóvenes provocaron una conmoción aterradora en el hombre inconsciente.
Por lo tanto, este impacto, comparado con el de una persona común, fue tan grave como la explosión de una bomba pesada en las cercanías. Si esto todavía no es suficiente para matar a alguien con ruido, entonces la persona probablemente esté realmente muerta. Así que, como era de esperar, y de forma totalmente inesperada para los jóvenes, el cadáver arrojado al suelo se incorporó de golpe, conmocionado, y rugió. Este giro inesperado de los acontecimientos aterrorizó a los jóvenes. Entre los diversos rumores extraños y enemigos inhumanos, los más preocupantes eran los zombies. Porque una vez que alguien muere, nadie sabe cómo matarlo de nuevo. ¿Un disparo a la cabeza? Si eso no funciona, entonces moriré yo. Antes de que los jóvenes pudieran decidir qué hacer, la persona que hizo explotar el cadáver huyó, dejando a un grupo de supervivientes mirándose unos a otros con desconcierto. La persona que ha despertado aún se encuentra en un estado de confusión mental. En este momento, seguía por instintos corporales, como cuando te golpeas la rodilla o el dorso de la mano con un martillo. El pie o la mano se levantan instintivamente. No tiene nada que ver con el cerebro. Es simplemente una reacción neuronal. Así pues, su carrera era simplemente una búsqueda instintiva de energía, es decir, de los rayos del sol amarillo. Es como una persona hambrienta persiguiendo un aroma fragante, o una persona sedienta deseando beber agua. Tal actividad no implicaría, desde luego, causar destrucción deliberadamente. Cualquier lugar que pudiera proyectar una sombra no estaría en su ruta habitual. Así que no verás nada parecido a chocar contra árboles o atravesar rocas en la carretera. Es solo una persona, conduciendo a una velocidad asombrosa, dejando a todos los demás atrás. Cuando llegó al borde del terreno, el corredor estaba completamente desnudo. Su bata de hospital de algodón, incapaz de resistir la presión del viento, se había rasgado y desgarrado durante la carrera. El final de la tierra no significó el final de su carrera. De un solo salto, se lanzó desde el acantilado al mar y se alejó a grandes zancadas. Su velocidad no era mucho menor que cuando estaba en tierra firme. En cambio, fue la onda expansiva al superar la barrera del sonido la que creó enormes olas que se abrieron a ambos lados del mar. Era como una lancha rápida surcando el agua, solo que el impacto y la velocidad de esta lancha rápida eran de al menos decenas de miles de toneladas. Pero a medida que las olas se vuelven más y más bajas, se observa que la velocidad del corredor también disminuye progresivamente. Finalmente, se detuvo en la costa y se desplomó sobre la arena, que estaba empapada por el